Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano, y este es espacio de reflexión bíblica del Ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Juan 12, del 24 al 26. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta del diácono San Lorenzo y mártir, diácono y mártir, un diácono un mártir de los primeros siglos de la era cristiana. Es interesante la vida de Lorenzo, diácono. Él era servidor en el tiempo del Papa Sixto II, allá por el siglo III de la era cristiana, y fue, diríamos, martirizado por esa fidelidad, ese amor a Jesús y esa fidelidad a la iglesia. Lorenzo era el que llevaba, el que administraba unos bienes de la iglesia, de unos cementerios que tenía la iglesia, de los cuales recibía pues unas ciertas ganancias. Ahora, esas ganancias que recibía la iglesia de esos cementerios que se cuidaban, era para el servicio de los pobres. En principio no era para beneficio propio. Eso es bueno tenerlo claro. Hay veces que se nos critica mucho en la iglesia por los bienes que se tienen. Si hay algo que la gente también tiene que saber, que los bienes de la iglesia, que si es verdad existen, son bienes también en función de servicio, no son bienes para lucro personal. Si en algún momento ha habido algo de eso, de lucro personal, curiosamente esas cosas han salido y se han desterrado de la iglesia. La iglesia ha sido una institución que ha administrado bien los bienes que ha recibido por miles de años, en función siempre de servicio a los demás. Y de eso pues uno que está más cerca de la iglesia y que sabe muchas cosas, uno dice, bueno, se queda tranquilo. Pero hay gente que siempre le gusta entrar en diatribas y un montón de cosas. Pero bien, es interesante ver cómo este diácono administraba esos bienes de la iglesia al principio, en esos principios del siglo III de la era cristiana. Cuando vino la persecución contra la iglesia, el emperador Valeriano, que fue uno de los que empezó toda esta persecución, empezó a querer botar las cabezas de la iglesia, los dirigentes de la iglesia, los obispos, los papas, etcétera, etcétera, el papa en este caso. Bien, cuando sigue la persecución del Papa y lo llevan a decapitar, porque los decapitaban en ese tiempo, Lorenzo le dice al Papa que dónde va sin su diácono. Y el Papa Sixto le dijo a Lorenzo que se quedara cuidando las riquezas de la iglesia. Cuando los que llevaban al Papa escucharon eso de las riquezas de la iglesia o los tesoros de la iglesia, pues una vez que decapitaron al Papa, al siguiente día empezaron a buscar a Lorenzo. Y le dijeron que le daban 3 días para que entregara todas las riquezas de la iglesia. Y Lorenzo, como sabía que esos bienes no eran de la iglesia, es decir, los administraba la iglesia, pero era en función de los pobres, en esos 3 días que le dieron, distribuyó todas las riquezas a los pobres, a quienes le pertenecían eso que tenía. Cuando lo vinieron a buscar, le dijeron que a los 3 días que le entregara las riquezas, reunió a todos los pobres que ayudaba a la iglesia y le dice: aquí están los tesoros de la iglesia, los pobres. Y bueno, se montaron en cólera, lo agarraron y lo pusieron en una parrilla, dicen que lo pusieron en una parrilla para quemarlo, para asarlo, como que fuera carne. Y bueno, así murió Lorenzo, murió martirizado en una parrilla. Cuenta la leyenda, hay otros dicen que posiblemente no, que posiblemente fue decapitado, pero de que fue martirizado, fue martirizado. Fue martirizado por amor a Jesucristo, por su fidelidad a Jesucristo y por amor a la iglesia, las dos cosas.
Amar a Jesucristo y amar a la iglesia siempre van de la mano. Nuestro servicio desde la iglesia, llamados por Jesucristo, tiene que ir siempre así de la mano. Muchos mártires han sido así. Siguieron a Jesucristo en nuestra iglesia, y esa iglesia ha dado testimonio de ese amor profundo y de esa fidelidad, entregar la vida. Y es lo que Jesús ahora plantea. Dice, ¿verdad? Somos como un trigo, dice, que es sembrado en la tierra y que tiene que producir fruto. O sea, nuestra vida es para servir, para entregarla. Nuestra vida es una vida que tiene que morir, es decir, todos los días nuestra vida tiene que ser una vida entregada al servicio desde Jesús. Y especialmente en este caso, siguiendo la vida de Lorenzo, aquellos que más lo necesitan, aquellos que están más necesitados de esa presencia de Dios, aquellos donde Dios nos llama a entregar la vida, a darla. Y así dice Jesús, si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Miren a Jesús, así fue, entregó la vida, especialmente a aquellos que más lo necesitaban, los más pobres. Y vaya que se ha producido fruto esa vida de Jesús. Son millones de personas que desde la vida de Jesús seguimos entregando la vida. Bueno, Lorenzo, en los primeros siglos de la era cristiana, y miren, lo estamos recordando ahora. Es toda una leyenda, en España es una leyenda. Cuentan que él era español, y es toda una leyenda este hombre. Y eso pasó hace siglos, pero su vida sigue dando fruto. Así es. Cuando tú entregas la vida con generosidad, Dios bendice esa vida. Dios bendice, y desde tu vida Dios hace todo un camino de bendición para los demás y se traspasa de siglo a siglo. Es entregar la vida con generosidad. De hecho, en la primera lectura de ahora, de la carta de San Pablo a los Corintios, así dice Pablo, ¿verdad? Recuerden, dice que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho cosecha, el que mucho siembra, cosecha mucho. ¿Cómo siembras? ¿Cómo siembras? ¿Siembras con generosidad o eres tacaño en tu sembrar? Y no solo está hablando de dinero, porque muchas veces creemos que se trata de dinero. No, se trata de la generosidad del corazón. Hay veces puede ser dinero, hay veces puede ser tiempo, hay veces puede ser esa disposición a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Hay muchas maneras de servicio y de entrega. La cosa es que cuando tu corazón está lleno de generosidad, tú te abres siempre a compartir con el que lo necesita. Tu corazón está abierto. Sembrar con generosidad, dice ahora Pablo, para que coseches mucho. Más adelante lo dice Pablo también en esa lectura, dice, Dios ama al que da con alegría. Eso es una gran verdad. Dios ama al que da con alegría. Cuando hay gente tacaña en todos los sentidos, no solo tacaña en cuanto da, sino tacaña en su tiempo, tacaña en servir al otro. La tacañería no viene de Dios, la tacañería. Y ya digo, no solo es el cuestión de dinero, porque bueno, esa es una cosa, pero el que es tacaño en tiempo también es tacaño en dinero. Ese no suelta nada. La tacañería no viene de Dios. Cuando uno sabe ver su vida como una gracia, como una bendición de Dios, uno sabe ofrecerse desde lo que Dios le regaló, en tiempo, en espacios, en posibilidades, yo qué sé. Y Dios sabe bendecir la vida. Veamos ahora a Lorenzo. Lorenzo sabía que lo que él hacía era en función de los más necesitados. Dice que en aquel tiempo hablaban como de más o menos 1500 pobres, viudas y todo lo que la iglesia sostenía. Parece poquito para el día de hoy, para aquel tiempo era un montón de gente. Pero ¿qué era importante? Que Lorenzo tenía claro cuál era su servicio. Y desde ese servicio fue fiel, pudo haber salvado su vida y entregar lo que tenía. Dice, bueno, de todos modos, el Papa ya se murió, pudo haber sido así. Pero él dijo, no. Él fue fiel a Jesucristo y fue fiel a la iglesia. Y él sabía que eso era en función de los demás. Y así lo hizo. Y eso le costó la vida, pues le entregó. O sea, fue generoso totalmente. Entregó todo lo suyo y hasta su propia vida. Por eso dice Jesús que el grano de trigo, ¿verdad? El grano de trigo que no muere no produce fruto. Y vaya que se ha producido fruto la vida de Lorenzo y la vida de muchos mártires en la iglesia, que en esa fidelidad a Jesucristo y en ese amor a la iglesia lo han dado todo, lo han entregado todo.
Miren que es hermoso, dice Jesús, termina en este Evangelio de Juan, dice, el que me sirve será honrado por mi Padre. Hermoso, linda esa palabra, linda, ojalá no la metamos en el corazón. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ojalá te la metas en el corazón, ojalá esa palabra me llegue al corazón y que se quede ahí. El que me sirve será honrado por mi Padre. Dios sabe bendecir una vida cuando de verdad se entrega de corazón. En esta fiesta de Lorenzo, quiero invitarte a un servicio totalmente entregado por amor a Jesucristo, por tu seguimiento en Jesucristo. Si tu vida está llena de Jesucristo, si en tu vida Jesucristo es el centro, si tú eres un seguidor de Jesucristo, si yo soy un seguidor de Jesucristo, tenemos la gran tarea de ser servidores, especialmente de aquellos que están más necesitados. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, si yo soy un seguidor de Jesucristo, estamos llamados a dar con generosidad. Estamos llamados a evitar toda tacañería en nuestra vida, toda. Y vuelvo, insisto, no solo se trata de dinero, no pienses solo en función de dinero. Piensa en todas las posibilidades de cómo Dios desde tu vida puede hacer un camino de servicio a los demás. Mucha gente no mueve ni un dedo, solo es un espectador dentro de nuestra iglesia. Hoy la iglesia necesita discípulos y misioneros. Gente que desde su vida quiera hacer un camino de salvación para los demás. Eso es lo que estamos hablando aquí. Miren a Lorenzo, un diácono entregado, con una gran capacidad de servicio y lo dio todo. Hoy estamos llamados a eso nosotros. Dejar de estar reservando tanto nuestra vida. Así dice Jesús, el que ama su vida, el que se ama a sí mismo se pierde. Hoy estamos en una egolatría terrible, solo mirándonos el ombligo, solo para nosotros mismos. De hecho ahora ese mundo egolátrico, ¿verdad? De la fantasía, de lo esbelto, de solo estar. Es verdad que hay que Jesús nos habla de una buena autoestima, pero hoy nos hemos ido para el otro extremo, ¿no? Esa forma egolátrica de solo estarnos viendo como viéndonos solo a nosotros mismos y con una gran seducción hacia nuestra figura, y porque hay mucha gente que se vuelve, es fantasiosa consigo mismo. Eso no viene de Dios. Es verdad que hay que amarse, hay que respetarse, hay que valorarse, pero aquella forma extrema de ahora de verse, de que ya no quieres ni hacer nada, ni solo mirándote a ti mismo y cuidándote a ti mismo como que fueras el centro y el único, y no entregar la vida, eso no sirve. Eso no viene de Dios. Aprendamos de estos mártires que supieron ser generosos y no tuvieron miedo a entregar la vida, a darla al servicio de los demás, más en este tiempo de pandemia. Qué importante es eso, especialmente aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Qué importante es servir. Hay tanta gente ahora necesitada de una palabra, de una cercanía. Uno que es sacerdote, ¿cómo la gente valora una cercanía? No es necesario llevar nada, la cercanía, el estar. ¿Cómo siente la gente esa presencia de Dios? Y de verdad que la gente lo valora. Porque mira, pero hay veces vemos muchos de nosotros que ahí estamos, ay no, que la pandemia, un cuidadito ahí, que no quiere hacer nada. Bueno, nuestra vida es para entregarla. Aprendamos de estos primeros llamados que llamó el Señor y que no tuvieron reparo a entregarla y hasta morir si es posible por Jesucristo y por amor a la iglesia. Ojalá que así sea nuestra vida, generosa y entregada hasta el final. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, agradecidos estamos por este nuevo día tan hermoso que nos regalas. Agradecidos estamos por la fiesta de San Lorenzo, aquel que entregó la vida por amor a nuestro Señor Jesucristo y amor a nuestra iglesia. La generosidad con que entregó la vida a Lorenzo nos invita ahora a ser generosos, a entregar también nuestra vida, a ser capaces de morir a nosotros mismos para servir a los demás. Señor, te pedimos para que nos des esa generosidad de corazón, que destierres de nosotros toda tacañería, que seamos capaces de ofrecer
todo lo que tú nos has regalado al servicio de los demás. Que nuestra vida se vuelva un camino de salvación para los otros. Haz, Señor, que seamos capaces de darlo todo, de entregarlo todo, como le entregó Lorenzo y tantos otros mártires que por amor a ti y amor a nuestra iglesia han ofrecido toda su vida. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice a aquellos que están sufriendo, especialmente los que están enfermos en este momento de pandemia. Ayúdale, Señor, dales la salud, bendice a sus familiares que necesitan esperanza. Bendice grandemente y dale mucha fortaleza a aquellos que han perdido seres queridos. Que ese dolor se convierta en esperanza y en paz por tu infinita misericordia. Y que tu bendición nos acompañe a nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.